ruido. ¿Cómo no hace ruido? Increíble. Bueno. ¿Qué toca hoy? Hoy los ciclos, básicamente. Ah, ciclos. Ciclos, while, do while y do force. Y listo, cerramos. Solo ahí me confirman si está compartiendo. Sí. Vamos a confirmar. Ok, entonces para hacer un poquito de retroalimentación, el jueves pasado lo que vimos eran la estructura de control, de flujo, vimos sobre todo lo que era el if, else, también su alternativa en ternario, un detalle muy importante que es sobre el número de iguales que se utiliza a la hora de hacer una comparación. Y también vimos por último hacia la carrerita lo que vendría siendo el switch como tal, que como lo mencioné, una de las estructuras que más conocemos, entonces no hice tanto énfasis ahí, porque prácticamente nada cambia con lo que ya conocemos o manejamos. Entonces, en este punto vamos a comenzar con la estructura while. Básicamente, chicos, es lo mismo, como hemos visto. Entonces, antes de hacer literalmente la estructura, lo que voy a hacer es declarar un arreglo, ¿ok? Que, no sé, un arreglo que se llame frutas, por ejemplo. Este arreglo va a contener 4 frutas. Y dentro de un while, lo que vamos a intentar hacer es recorrer ese arreglo como tal. ¿Ok? Solo que vamos a imprimir mejor cada una de las frutas. Vamos a hacer frutas. Ok. Vamos a hacerlo de esta manera. Esto. Lo que vamos a hacer es cambiar la condición. Vamos a utilizar siempre lo que viene siendo frutas.len, pero vamos a hacer un contador o una variable de control que me sirva para controlar el while como tal. Entonces vamos a dejar una variable con él que sea C, por ejemplo, y que esté declarada en 0 en este caso. Entonces, si yo, vamos a ver, podemos hacer la condición de varias maneras. Lo que voy a ver si puedo hacerla de esta manera, si C es igual, mientras, o sea, menor o igual que el len. Vamos a ver si frutas, solo que lo que vamos a hacer en este punto es C, pero esto tiene que ir sumando. Ok, la pregunta que les quiero hacer aquí es, recuerden que el while es una estructura de control que se repite siempre que la condición sea verdadera. ¿Ok? Entonces, con esto que acabo de hacer, ¿eso se cumpliría o no se cumpliría? Porque ahorita inicio el contador en 0 y la condición es siempre que C sea menor que L, esto va a iterarse. ¿Ok? Pero en cada iteración va a sumar 1 al contador. Entonces en la primera va a ser 0, en la segunda 1 y
así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros queremos siempre evitar es que se vuelvan ciclos infinitos. ¿Okay? Entonces, la pregunta, vuelvo y repito, ¿estará bien esa condición o hay que hacerle alguna modificación? ¿Ejecutamos? Bueno, vamos a ver. Si ejecutamos, hasta este punto tenemos manzana, pera, uva y naranja. Los 4 elementos que tenemos en el arreglo. Aquí, justamente, como estamos hablando de length, estamos haciendo referencia hasta que se va a cumplir hasta el número total de elementos. Si nosotros ya vimos en anteriores usos de length, no queremos hacer referencia al último elemento como tal, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle 1 para que sea de manera dinámica el número de elementos que tiene el arreglo, y en lugar de hacer 4 iteraciones, en este caso debería de hacer 3 iteraciones. Vamos a probar. Ahí, como pueden ver, es básicamente una condición más que todo matemática, porque lem tiene el número total, que es 4 menos 1 es 3, y mientras c no sea 3, va a seguir iterando, y ya cuando c tenga el valor de 3, entonces va a salir. Eso es lo que ya conocemos, lo básico, el while como tal. Luego está justamente la otra estructura que es muy parecida, que es el do while. Su sintaxis es básicamente lo mismo, solo que la condición en este caso se hace al final. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es poner de esta manera. Vamos a ver si solo que. Ajá. Creo que es así. Okay. Básicamente, el do tiene, el do while tiene justamente eso, que es que siempre va a ejecutarse mínimo una iteración. Es como lo que decía el ingeniero Gerardo, no sé si ustedes se acuerdan, que era pega y luego pide perdón. Entonces, básicamente vamos a ver si eso se cumple. Aquí vamos a copiar lo mismo que tenemos en este punto y vamos a ver si nuestra lógica funciona. Vamos a ver. Naranja, igual. Solo quiero ver la condición, creo que. Si se fijan, es manzana, pera, uva y naranja. No se está ejecutando la lógica. De hecho, vamos a imprimir otro console log solo para verificar. Que diga: hola mundo. Esto se tiene que imprimir justamente. De hecho, ya me acordé, si se está imprimiendo. Lo que pasa es que cambiamos el n de arriba menos 1, entonces no estaba saliendo el naranja como tal. Y ahí, pues, sí aparece. Pero en vano. Corte técnico. Lo que no puedo era cuando pasa esto es que a mí me toca editar. Así que me empezó a tocar editar. Ya. Oye, solo que estoy viendo justamente que todavía hay un error de sintaxis. No sé si puede ser fijo. Se tendría que se tendría que ver mínimo impreso una vez lo que está en mi otro arreglo, porque se imprime el hola mundo inicial, luego se está imprimiendo este while que está perfecto, pero acá debería de imprimirse mínimo una vez y me está saliendo un define.
Entonces quiere decir que cuando se está haciendo referencia a lo que viene siendo el objeto, no me lo estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué habíamos visto justamente cuando esto sucedía? ¿Se acuerdan qué significaba uno? Porque, y de hecho, si nosotros ejecutamos de nuevo el hola mundo que habíamos hecho de prueba, si no lo ejecuta. Pero, cuando quiera hacer referencia a la ejecución como tal, no la hace. Entonces yo preguntaría, Es porque ¿qué se le ocurre? estás accediendo a un vacío de la ley que no existe. ¿Por qué? No sé, yo estoy medio chocado, pero ¿por qué dice -1? Cada vez que hace una interacción, sé yo que está en un -1 ahí. Pues de momento, no sé, aquí solo aparece como tal un define en la línea. En el frutas.ref. ¿Ah? Frutas.ref. ¿Acá? Ajá, aquí sí es -1. Ajá. ¿Qué pasó con eso? No hace que en vez de iniciar en 0 inicie en -1. Cuando se le suma el 1, ¿o cómo es eso? No, de hecho justamente era lo que les Sí, especificaba, de que podría ser de manera dinámica. Entonces el LED lo que recorre o lo que hace referencia es al número de elementos que tiene, -1, o sea que en realidad solo sería la impresión o las 3 iteraciones, porque son 4 elementos. Entonces de hecho si quitamos el -1, no debería haber ningún tipo de problema, porque ahí lo único diferente es que se harían 4 iteraciones en lugar de 3. Entonces, tal vez sí estamos haciendo una referencia mala en este punto a ese arreglo en específico, pero no es por el -1, es por alguna otra razón. Entonces, por eso les pregunto, ¿qué se les ocurre? ¿En serio? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a intentar crear otro arreglo. ¿Ok? Vamos a cambiarle a frutas 1 y vamos a, no sé, manzana, pera. Bueno, sí, voy a kiwi, por ejemplo, y naranja, no, de lo que tenemos, quiero hacer mismo otro elemento. ¿Alguna fruta que haya de mango? Ok, y en lugar de hacer referencia a frutas, vamos a intentar hacer referencia a frutas 1. A ver qué es lo que sucede. Lo mismo. Entonces, ¿qué será eso? ¿Por qué me está tirando un define? La DLC que se utiliza. Ajá. Previamente se está utilizando también, ¿verdad? Ok, se está utilizando, sí. Así que no sé si cuando hace el primer ciclo while llega a una sumatoria mucho mayor del tamaño de la regla que quieras hacer después. Y por eso es que no funciona. Justamente. Resulta que el contador, aquí yo lo declaré de manera global. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya se iteró una vez con ese contador y no se volvió a poner en 0. Entonces, cuando llega a este punto, no sucede porque en este caso en específico, frutas como tal ya tiene un valor mayor que 0. Entonces, cuando quiere hacer la evaluación en ese punto, ya no funciona. Entonces ya no tengo referencia a ese valor. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a tomar este valor y lo vamos a colocar aquí, pero como ya la declaramos con LED, simplemente obviamos la palabra reservada y solo le reasignamos un nuevo valor. A ver qué sucede. Y en efecto, el undefined en realidad era por eso. Porque
el valor del contador que estaba utilizando yo no lo habíamos vuelto a poner en cero. Y para volverlo a utilizar, pues ya tenía un valor diferente, que en este caso sería 4. Y entonces ya no funcionaba como tal. Entonces creo que para cuando hacía referencia al arreglo, de hecho incluso hicimos un nuevo arreglo, el valor de C era el mismo que la última iteración que había hecho el while anterior. Y por lo tanto, evidentemente, no lo encontraba o en su defecto tiraba un defecto. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es básicamente la forma que nosotros podemos utilizar tanto el while como el do while. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda que no sea con respecto al contador, sino que con respecto a la estructura en sí. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ahora vamos a utilizar o vamos a ver otra estructura de ciclos, que en este caso es el for. Yo sinceramente, se lo digo abiertamente, entre while y for, yo prefiero el for, 1000 veces. Pero hay casos y casos. Hay casos donde conviene utilizar while y hay casos donde conviene utilizar for. Entonces vamos a ver justamente la estructura for como tal y también las diferentes o las variantes más importantes que tiene el for. Variantes, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, ya les explico. El for tradicional que nosotros conocemos, solo voy a hacer referencia al archivo. Deje de googlear, ya se lo voy a explicar. Es que hay uno ahí que. Sí, ya lo explico. Pero será complicado. Ajá, pero es. Ya van a ver ustedes, los tres tienen su imagen y se pueden utilizar de diferentes maneras. Ok, el que nosotros conocemos habitualmente es el for tradicional, ok, que es el que se divide en 3 espacios, ¿no? Uno es donde se declara la variable, en este caso pues generalmente se utiliza i, ¿ok? Luego, otro es donde se da la condición. Vamos incluso a utilizar lo que viene siendo el arreglo que creamos para el ciclo while para ver justamente un poquito la diferencia, ¿no? En este caso, yo quiero que i llegue a siempre, o sea, se ejecuta el código siempre que sea igual, menor o igual a frutas.len. ¿Ok? Y luego, pues el número de iteraciones. Aquí recuerden que puede ser más o si queremos hacer iteraciones de 2 en 2, de 4 en 4. Entonces, por eso creo que un poquito más controlado los ciclos con for que con while, porque aquel solo se cumple siempre que hay una condición, mientras que aquí ya hay una condición, hay un inicio, pero también hay una forma de iteración, entonces es un poquito más controlado. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá lo que estamos viendo es justamente eso: manzana, pera, uva y naranja, pero me tira un undefined al final. Y vamos a ver que en el index solo estamos haciendo referencia al archivo que es el que estamos utilizando ahorita. Así que no es por el while anterior. ¿Por qué creen ustedes que está tirando ese undefined? Menor o igual el punto len y el punto len no lo pusiste en menos 1, así que es de 4 pasos y el core es 5 y finalmente el undefined es el que hace falta. Exactamente, eso es todo. De hecho, se puede utilizar las dos. O sea, puedo yo utilizar el menos 1 como tal para evitar eso y que solo se recorran 4 veces, o puedo dejarlo así, pero en lugar de ponerlo igual, ponerlo. De esta manera evito esos errores. ¿Ok? Esto es el ciclo for que nosotros
pues acostumbramos a ver justamente desde programación de ejercicio. Pero en JavaScript hay dos diferentes que son los que yo mencioné o voy a explicarles porque son pues, los más utilizados. También está, por ejemplo, un método de los arreglos que ya vimos que es el for each, y hay otros, pero ahorita solo nos vamos a centrar en estos tres. ¿En qué consiste el for each? Pues básicamente el for each funciona igual que el for, pero en lugar de hacer una condición que se divida en tres, así como lo que está viendo en IntelliSense, es que solo se hace una condición. ¿Qué es lo que especifica esto? Que una variable, en este caso i, recorra un arreglo de frutas. O sea, es un elemento que está dentro de ese arreglo. Va a tener, por decirlo así, la referencia de cada uno de los elementos. ¿A qué quiero llegar con eso? Ya se lo explico. Cuando yo hago esto, yo puedo literalmente venir y en lugar de escribir frutas y como lo hacíamos en el tradicional, yo lo que puedo es solamente hacer referencia al i. Porque el i en este punto no es un contador, sino que estoy haciendo referencia a ese elemento. Y por esa iteración, el primer elemento en la primera iteración es manzana. Entonces, es ahí toma el valor de manzana. Lo imprime o hace toda la lógica. O sea, esto solo es una impresión, pero recordemos que la lógica de nuestras aplicaciones se va a complicar cada vez más. Pero es muy importante saber cómo funciona. Entonces, en ese punto, como estábamos mencionando, toma el valor de manzana y lo imprime. Luego en la siguiente iteración ya sería la segunda iteración, pero eso va conforme al segundo elemento. Entonces, el segundo elemento en este caso es pera. Por lo tanto, i tomaría el valor de pera. Y así sucesivamente hasta llegar a naranja. Entonces vamos a ver si es cierto. Oh, curioso. Lo que me tira aquí justamente es la posición del arreglo como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, cierto, espera. Justamente lo que le acabo de explicar es cómo funciona el for. El for i todavía sí tenemos que hacer referencia porque es una forma corta de hacer el for tradicional. O sea, es lo mismo, si ustedes se fijan, que esto. Lo único diferente es que no hacemos lo que viene siendo una inicialización, porque sí hace referencia al número de elementos por posición que tiene el arreglo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto, que ahora, si yo hago referencia, como lo hacíamos aquí sí tenía el valor de 0 porque nosotros lo especificábamos. Aquí tiene el valor de 0 porque es el primer elemento del arreglo y ese es 0. Entonces, así sucesivamente, como se vio, es que si nosotros ahora hacemos referencia utilizando el i del for i, lo que hacemos en este punto es hacer referencia a cada una de las posiciones. Y por lo tanto, si utilizamos el arreglo y luego le mandamos cada una de sus posiciones, lo que hacemos es hacer lo mismo que lo que hacemos con el for tradicional. Entonces, de hecho, incluso lo que voy a hacer es comentar esto para que ustedes solo miren lo que viene siendo la ejecución del for i. ¿Ok? Entonces, para diferenciar un poco lo que les había dicho al principio, el for i lo que hace es hacer referencia a las posiciones del arreglo que se va a recorrer, en este caso frutas. ¿Ok? Y en base a eso, lo que tenemos que hacer nosotros es enviarle ese arreglo a cada una de las referencias. De hecho, incluso aquí se puede jugar un poquito. ¿Por qué? Porque podemos recorrer un arreglo en base a las posiciones de otro arreglo. Ejemplo, si yo creo, por ejemplo,
otro arreglo que se llame, qué sé yo. Es que es lo mismo que creía, pero quiero quitar estos dos, solo vamos. En este caso me tiraría por defecto un define en las últimas dos, ya les explico por qué. Pero lo que voy a mandar de aquí es frutas 1, a ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo? Básicamente estamos haciendo que el i tome los valores del primer arreglo, pero lo que estamos recorriendo es un arreglo totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en este caso el segundo arreglo solo tiene 2 elementos, pero se está recorriendo 4. Entonces, como habíamos dicho, el i toma el valor de la primera posición, que es 0, hago la referencia a 0, 0 si está, kiwi es 0, el primo. Luego, en la siguiente iteración, i toma el valor de 1, hago referencia a 1 y lo imprime. Pero en el tercero, toma el valor de 2, pero ya el elemento 2 ya no está. Por lo tanto, al querer hacer referencia, lo que me tira es un define. Y si se fijan, hay otro define ahí mismo, porque quiere hacer referencia al tercer elemento, o sea, al cuarto elemento de la posición 3, pero en este caso, frutas 1 no tiene ese elemento. Entonces, dicho esto, chicos, ahora viene justamente el for of. El for of es prácticamente lo mismo que el i, pero tiene la única diferencia de que no se tiene que hacer referencia al arreglo que se va a imprimir, solo al arreglo que se está utilizando. Entonces, escuche, for i es tomar el valor o las referencias de las posiciones dentro de un arreglo, y for of es tomar el valor de cada uno de los elementos dentro de ese arreglo. Por eso dice y de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos eso, ahora sí, de hecho incluso voy a comentar eso, y si se fijan, es fácil de entender. Se declara la variable of de lo que queremos recorrer y hacemos referencia a que esa i va a tener el valor de cada uno de los elementos, entonces ya solo imprimimos la i. Y ya nos evitamos justamente hacer de nuevo referencia al arreglo. Entonces, ¿qué es lo único limitante aquí? Que evidentemente las dos estructuras que acabo de mencionar solo se pueden utilizar en base a lo que viene siendo una estructura de colección de elementos, porque el in toma referencia al valor a cada una de las posiciones de ese elemento, y literalmente el for toma el valor. Entonces, evidentemente nosotros sabemos que el for sí se puede llevar a otros aspectos, no se necesita lo que viene siendo una estructura como tal para hacerlo, para recorrerlo, para iterarlo. Pero acá sí, tanto el in como el of es la única limitante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a menudo sí utilizamos bastantes estructuras. Entonces podemos aprovecharnos, por decirlo de alguna manera, de que tenemos una estructura con un tamaño indicado, y en base a ese tamaño hacer nuestras iteraciones de manera controlada. Entonces, dicho esto, chicos, 3 y 40, básicamente esto es todo. De hecho, incluso aquí termina el bloque como tal. Aquí finaliza el bloque. Vimos cositas interesantes, desde lo que viene siendo declaración de variables, incluso lo que viene siendo depuración para cuando tengamos errores, ir a lo que viene siendo el source. Vimos también los breakchange, o sea, los puntos de quiebres, los breakpoints, mejor dicho, y cositas importantes, y poco a poco fuimos entrando en materia con cosas específicas de JavaScript. Entonces, a partir de aquí ustedes ya pueden comenzar a utilizar esto y pueden obviamente resolver ejercicios, poner en práctica los diferentes conceptos que vimos. Y eso, ¿qué va a pasar? Que esta semana de vacaciones que tenemos nosotros
va a ser justamente para eso, para que ustedes repasen. Tienen justamente los videos como tal, e incluso yo posiblemente les suba, esto lo suba a GitHub y ustedes puedan ir al código directamente. Y luego, evidentemente, esto solo son ejemplificaciones. En los ejercicios ustedes van a tener que, ¿qué utilizo para llegar a esto que se está solicitando? Y ya cuando vengamos de vacaciones, vamos a ver el otro bloque, que es un bloque corto, porque lo que voy a hacer es justamente hacerlo en desarrollo, o sea, desarrollar lo que ya había mencionado, el jueguito, para que ustedes vean las diferentes formas de hacer la manipulación del DOM y así. Y después de eso, pues también vendría ya otro proyecto, donde ustedes mismos van a tener que utilizar la manipulación del DOM, las cositas que vayamos a ver durante esos días. Va a ser una jornada intensa como tal, porque van a ser martes, miércoles y jueves, los únicos 3 días que tenemos de la próxima semana. Incluso posiblemente el miércoles, desde las 3 hasta las 5, por ejemplo. Solo que vamos a ver con el espacio, tenemos que ver eso. Y otra cosa, eso no se va a grabar. De DOM no se va a grabar. Solo los que estén presentes y los que quieran poner en prueba sus conocimientos y utilizar, es que van a tener acceso también a lo que viene siendo el GitHub como tal. Y yo les voy a compartir también hasta donde avancemos. Si un caso no terminamos, porque solo son 3 días, entonces puede ser que haya alguna reunión virtual para terminar lo que vamos a ver en ese bloque, que es corto como les digo, y ya ustedes van a poder ver y poder manipular un poquito de su página. Entonces, dicho eso, chicos, por aquí nos quedamos. Voy a dejar presión.